Quiero empezar hoy en la mañana. Hoy tenemos que tocar varias áreas porque el Señor en tiempos como estos marca tiempos para el año completo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ti, por tu vida, por tu familia y por lo que el Señor quiere hacer contigo primero. Y luego lo que quiere hacer a través de ti. Este fin de año fue muy especial. El Señor me dejó regresar a un ranchito donde Él vive ustedes. No les voy a dar la dirección, no, mentira. Tú sabes que hay lugares donde Dios se encuentra contigo y yo puedo ir al mismo lugar y yo no lo encuentro. Pero donde Dios se encuentra contigo, Él trae revelación y ese es un lugar para mí. Y tenía años de no poder estar en ese lugar, pero el Padre permitió poder estar ahí este fin de semana. Y de entradita, el Señor empieza a hablar. Y cuando empieza Él a hablar, yo le quiero decir primero muchas cosas y agradecerle mucho por el 2025. Yo sé que todos ustedes, antes de entrar a lo nuevo, tenemos que ser de corazones agradecidos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todo lo que vivimos en el 2025, lo bueno y lo malo. Porque sabes que en todas estuvo Él contigo. Entonces pedirle que te muestre dónde estuvo, qué pasó, qué aprendí, qué tengo, qué recibí, qué formaste, qué solté, qué perdí, porque algunas batallas las perdimos, algunas cosas no las hicimos tan bien como quisiéramos, no vamos a inventar, ¿verdad? Estamos en un proceso todos de llegar a la estatura perfecta de Cristo. Pero cuando Él se pone a hacer una evaluación contigo del año que pasó, antes de que entremos al 2026, por eso nos dijo el domingo pasado, examinen su corazón. Del 29, 30, 31, antes de entrar al primero. Y luego pregúntenme qué quiero hacer con ustedes, el 1, el 2 y el 3, para la activación que Él iba a hacer esta mañana. Amén. Pues dentro de esto me entra una adoración maravillosa, que si estuviera en español te la pondría, pero desafortunadamente está en inglés. Entonces te traducí un pedacito de lo que creo que el Señor te está diciendo a ti individualmente hoy. Dice: hoy tienes un libro vacío. Y fíjense que traje uno, porque así estamos. Todos tenemos un libro vacío. Un libro que el Señor ya preparó para llenarlo con nosotros. Y dice, con páginas blancas como la nieve, los capítulos que solía escribir en el 2025, pero ahora me pides que confíe en la pluma que tú has puesto en mi mano. Vamos a escribir juntos este año. Yo voy a decirte que quiero, pero quiero que tú lo escribas para ser parte de la historia que yo quiero escribir. Escribir los sueños que nunca has soñado ni te has dado permiso para soñar. Conoces, Dios, tú el final desde el principio. Por eso, qué mejor que seas tú el que escriba cada capítulo de este año para mí. Tú guardas mi futuro en tu corazón y me das a tu espíritu para descubrir ese futuro al buscar tu corazón. Estas son páginas sin escribir, esperando que sea tu mano. Parte de tu plan perfecto, tú lo conoces. Puede que yo no conozca la historia completa, pero sí conozco el corazón del autor. Sí, ustedes. Y ese sí sabe escribir, y ese sí sabe inspirar, y ese sí entiende. Dice, así que aquí es donde empezamos. La obra maestra que estás creando es más de lo que jamás podría imaginar. Y si usamos juntos el 2026, Señor, para escribir la historia y leer yo lo que tú escribes sobre mí para poderlo yo vivir, sé que encontraré mi propósito y mi destino en el 2026. Tú, Dios, ves el oro dentro de la arcilla. No somos nosotros, somos solo barro, ¿verdad? Que Él tiene que formar, que Él dice, pero Él mira adentro y dice, tiene oro, tiene tesoros, tiene
es valioso para mí. Este barro que otro ve como solo barro, esta cosa, esta persona que ustedes ven aquí, el Señor ve mucho más. Y así es contigo. Y tal vez tú dices, no sé, Señor, si con tanta quebrada que me has dado, ¿será que podemos hacer algo bueno de todo esto? Y el Señor dice, tú eres barro en mis manos. Déjame procesarte y déjame hacerte para este 2026. No todos los años es el mismo diseño. Dice, estás escribiendo esperanza en mi futuro. Tus planes son buenos, tus maneras son verdad y son verdaderas. Estás haciendo todo nuevo. Deja que cada página refleje tu amor y tu presencia dentro de mí. ¿Qué les parece? Si la quieren, se las mando en inglés, los va a ministrar tremendamente. Pero agarren un libro vacío. Dios ya no agarra un libro vacío. ¿Sabes qué agarra Él de la biblioteca de tu vida? Él pone el libro del 2025 y lo pone ahí en su archivo. Y dice, sáquenme el nuevo. Ábranme el capítulo del 2026. Para Gaby, para Miguel, para Carla, para Emily, sáquenme el libro. Y no agárrale todos juntos, no, él es muy individual. Dice, hoy me toca sentarme a ver el libro de Bertita. Sáquenme este capítulo. Y se sentará a ver, a soñar y a escribir lo que para cada uno él tiene. Amén. Entonces, no dejes que este 2026 pase desapercibido ni por gusto. Todos los días busquemos y anhelemos estar bien cerca de ese Padre que tanto nos ama. Amén. Luego vamos a recordar lo que dice la Escritura. Si me ponen por favor, Primera de Crónicas 12:22. Estamos muy claros en lo que la palabra nos dice. De los hijos saben que Dios distribuyó a sus tribus por nombre, por hijo. Tenía cada uno una tribu. Cada uno de ellos tenía una asignación, tenía un tamaño, tenía dones, tenía fortalezas. Eran necesarias las 12 tribus de Israel. Pero en este momento vamos a hablar de los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, este versículo nos hace ver realmente que en el contexto del pueblo de Israel, aunque eran un montón, eran millones, ¿verdad? Se movían en un orden especial. Dios no dejaba que cada quien se levantara cuando quería, por campamento como deseaba, sino que Él los ubicaba por orden y por asignación. A los que llevaban la presencia adelante y a los más fuertes y guerreros en la cola atrás, peleando. Ninguno menos que el otro, solo que hay un orden en la forma en que el Señor trabaja. Y ahorita que estábamos en la alabanza, yo le decía, Señor, qué lindo este campamento. Y ya sonó el shofar, pero va a sonar otro shofar más tarde. Porque tú como parte del campamento tienes que identificar tu lugar y tu asignación y tu postura. ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son las profecías que te ha hablado? ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes? ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para ti en este tiempo? Porque nosotros no debemos de andar como un campamento desordenado, sino que un campamento con entendimiento y con claridad de los tiempos y qué toca hacer. El pueblo de Israel tenía la tribu de Isaacar para hacerlo. Y también Dios usaba no solo a las tribus para ver el orden en que tenían que ir las cosas, sino que la palabra nos muestra que Él se mueve por tiempos. Él no dice, a ver, que me dan ganas hoy, va. ¿Será que hoy me dan ganas de hacer esto o me dan ganas de...? No, Él sabe a dónde va, pero bien intencional con cada uno de nosotros. Y algunos quieren estar en guerra cuando Él dice, ahorita quiero que estés en reposo. Y otros quieren estar en reposo cuando hay que estar en guerra. ¿Verdad? Él dice que nos da la habilidad, como dice Eclesiastés, para saber el día y la hora. Si tú ves Eclesiastés 3, hay 28 tiempos: día de sembrar, día de morir, de vivir, de gozo, de tristeza. Hay 28 tiempos. Y si tú entiendes la sabiduría que eso dice, nos está explicando Dios, pregúntame este año.
de esos 28 tiempos, ¿en cuál estás? Porque si sabes el tiempo en el que estás, sabes lo que toca hacer. Si no haces lo que tienes que hacer en su tiempo, vas a estar siempre desfasado y frustrado. Como les he dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Nos ha tocado como familia ver a nuestros 3 hijos salir del país, vivir sin ellos unos buenos ratos y soltarlos a cada ratito. Y uno los quiere tener como la gallina que tiene a los hijos bajo el techo, ¿verdad? Y uno quisiera que nunca salgan, pero tienen que salir, tienen que vivir, tienen que hacer lo que toca. Y en una de esas le dije, oh Señor, ya no aguanto, que son 3 y los 3 se me va uno y el otro viene y después se me va, el que ya vino ya se va, y es una cosa que mi corazón está así. Y me dijo, es que no entiendes el tiempo. Y le dije, ¿cuál es el tiempo? Y me dijo, cuando es tiempo de abrazar, como dice Eclesiastés, que es cuando están cerca de ti, abraza, 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 abraza y gózalos. Pero cuando es tiempo de soltar, si tú sigues queriendo abrazar, vas a estar sumamente frustrada porque ya no toca. Suelta cuando hay que soltar y sostén cuando tienes que sostener. Entonces aprenderemos a caminar en el entendimiento de los tiempos. Y una de las cosas que Dios usa para entender los tiempos es el calendario. Cada año nos cambia de año, tenemos los mismos 12 meses cada vez, pero tenemos un año nuevo, un año distinto cada vez. Y no crean que como el gran creador y constructor de todo lo que existe, que Él no tiene planificado lo que quiere lograr cada año en la vida de nosotros y en la vida de la nación y de las naciones. Lo tiene bien planeado el Señor. Y ya les hemos hablado de que entendemos 2 calendarios. El calendario hebreo, que es el que está en la palabra, el que se usa de acuerdo a los tiempos del Señor para todo lo que tiene que ver con los tiempos de Dios y las fiestas de Dios. Y ese calendario empieza a contar desde la creación. Entonces, ¿en qué año están ahorita el pueblo hebreo? En el 5786. ¿Y nosotros en qué año estamos? En el 2026. Y usted dirá, ¿qué cantidad de diferencia entre el 5786 para acá? Y es porque ellos empiezan a contar desde la creación porque no han tomado en cuenta la venida del Señor. Para ellos todavía no ha venido. Nosotros empezamos a tomar en cuenta desde que Jesús vino. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Estamos entendidos en eso? Entonces, hay que entender también que el calendario hebreo y el alfabeto hebreo tiene 22 letras, pero no solo son letras. Cada letra tiene su número y cada letra tiene su dibujo, para que se entienda qué significa ese número o esa letra. Y estamos ahorita en el 86, ¿verdad? En el 5786. Y la letra 6, o la letra que va con el 6 es el Vav, es en hebreo. No necesitan memorizárselo, pero quiero que entiendan que tiene un diseño. Y cuando Dios marca el 6, y lo lindo es que también estamos en el 26, quiere decir que tanto en el hebreo como en el nuestro, es el mismo número, 6, y significa Vav. Vav tiene muchos contextos. Cuando uno ve eso, uno dice, ¿qué me estás diciendo aquí, Señor? Porque Él no habla con adivinanzas, pero sí con mucho simbolismo. Entonces, el Vav significa varias cosas. Tiene un diseño que parece un clavo, pero también, quiero que lo vean, no sé si lo pueden ver porque está muy chiquitico. ¿Sí se ve? Este es el Vav. Yo les dije que si podían enseñar la imagen, no sé si la tienen para que lo pudieran ver más de cerca, pero si no, aquí está. Este es el Vav. Es un conector. Significa que conecta el cielo con la tierra. Este es el año donde Dios va a conectar las cosas del cielo con la tierra de una manera maravillosa, de una manera pero así providencial. Él va a hacer que las cosas se manifiesten más rápido en la tierra. De lo que Él está haciendo en el cielo se va a manifestar más rápido en la tierra. El 6, sabemos en la Biblia, siempre representa el número del hombre. Por eso el 666 es el anticristo.
El 6 sabemos que es el número del hombre, fue el día que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces va a ser un año donde tú y yo vamos a tener que estar seguros de que no es el hombre, nosotros los que estamos dominando y decidiendo, y la voluntad no es del hombre, sino que podemos poner la voluntad en el Creador que hizo todas las cosas. Va a ser un tiempo donde las naciones y las cosas internacionales hechas por hombre van a querer determinar tiempos, van a querer determinar historias, van a querer determinar todo, pero el Señor dice, yo soy el que va a determinar todas las cosas. Amén. Entonces vamos viendo que va a haber un proceso, que ahorita se lo voy a explicar, de un poco de batalla y de guerra, ¿verdad? Cuando uno ve la letra Vav y busca en la palabra dónde aparece Vav, eso nos va a decir qué va a ser este año. El primer lugar donde Vav aparece es en Génesis 1:1, que si me lo pueden proyectar, por favor, ustedes aquí lo van a ver, creo que lo pedí. ¿Sí? ¿Tienen Génesis 1:1? ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El y es el Vav en hebreo. Quiere decir que Él crea cielo para luego también crear tierra, los hace juntos y los conecta a los dos. El deseo de Dios es de que lo que pasa en el cielo pase en la tierra. ¿Hay enfermedad en el cielo? ¿Qué quisiera el que pase en la tierra? Hay pobreza en el cielo. ¿Qué quisiera el Señor en la tierra? Que no haya pobreza. ¿Hay guerra en el cielo? ¿Qué quisiera que pase en la tierra? Que no haya. Entonces lo que el Señor está diciéndonos es, voy a estar haciendo conexiones a través de diferentes cosas. Voy a hablarles ahorita de cómo se va a establecer el cielo en la tierra para este tiempo. Y necesita de ti para que se cumplan los propósitos que Dios quiere hacer. Esa conexión, la primera conexión que Dios hace es en la creación. Luego también hace una conexión a través de Jesucristo con la cruz. Él clava la cruz en la tierra como un clavo, como una estaca, para establecer el sacrificio de Cristo y decir ahora toda separación que existía entre el hombre y Dios se acabó. Y quiero que puedan estar conectados conmigo y tengan una avenida abierta de comunicación, de conversación, de que los adopto como hijos, de que les doy la autoridad para ser reyes y sacerdotes y todo lo que Jesús representa. Entonces también es el año donde vamos a ver que el Señor se va a manifestar más en la revelación de la cruz. Hemos estado hablando de esto mucho en familia. De la cruz se habla muy poco porque es sacrificio. Hablamos del amor de Jesús por nosotros en la cruz, pero no vemos el sacrificio que Él hizo por nosotros para estar ahí. Y pocas veces, o mejor dicho, muchas veces menospreciamos ese sacrificio y nos columpiamos ustedes en eso, sin darnos cuenta el precio tan fuerte que Él pagó. Este año viene más revelación al cuerpo de Cristo de ese sacrificio y la respuesta y la responsabilidad que tenemos como hijos de responder a ese sacrificio, con sujeción, con morir a nosotros mismos, con llevar la cruz igual que Él la llevó. Tenemos que entender ese proceso. ¿Cuántos estuvieron ya con Jesús en la cruz? De sus discípulos. Uno, que fue Juan. Eso te habla del corazón del hombre. Y no de cualquier hombre, del mío mismo. La carne, lo más seguro es que quiere estar lejos de lugares de sufrimiento, no quiere ver muerte, no quiere ver dolor, no quiere ver sacrificio, no quiere estar expuesto por si me llevan con los demás, ¿verdad? Porque si se lo hacen a él, me lo pueden hacer a mí. Y el único que amó lo suficiente a Cristo para estar ahí fue Juan. Y así tenemos que ser nosotros. Por eso es que Juan tuvo la recompensa de ver Apocalipsis, de ver la revelación de Cristo glorificado, lo que ninguno de los apóstoles había visto. Habían visto a un Jesús que hacía milagros, un hombre sobrenatural en todas las cosas, pero el único que vio a Cristo glorificado porque se lo reveló Dios fue Juan. Él no sabía que él se iba a sentar en un trono a gobernar de esa forma. Él decía, yo voy a ir a hacerles una casa, yo voy a ir de regreso al Padre. Pero la revelación le vino en Patmos, porque él fue fiel
fue fiel para estar con Cristo en la cruz, tan fiel que Jesús le encomienda a María, su madre, y le dice, cuídala. Y ya estudiamos esto con ustedes todo el tiempo, hasta en Éfeso, cuando estaba en las 7 iglesias, él gobernando en la iglesia de Éfeso, él tenía el cuidado de María, hasta que María murió y muere en Éfeso. Él la cuida. Él es fiel en todas las cosas. Y el Padre está pidiendo ese tipo de discípulos de nosotros. Amén. Las cosas se van a poner bien fuertes ustedes en lo que es el rechazo a la iglesia y al cristiano. Y nos van a estar poniendo todo tipo de nombres. Y nos van a estar marginando. Ya estamos viendo tantas cosas que están pasando en todos lados. Pero vamos a ser de los que negamos a Cristo. Vamos a ser de los que nos escondemos. O vamos a ser de los que hablamos y decimos, Él es mi Señor y mi Salvador. Y dejar que Él sea nuestra defensa en los momentos que vamos a necesitar que Él pase. Pero bueno. También vemos que en la cruz Él se puso clavos en las manos y en los pies. No Él se puso, le pusieron clavos en las manos y en los pies. Donde Él está diciéndonos, yo tomo autoridad y dejo que este clavo, esta estaca que me están poniendo a mí, corte todo lo que tú pudiste haber hecho con tus manos, que no iba conectado con mi voluntad. Todo lo que pudiste haber hecho con tus pies o donde quisieras caminar que estaba desalineado, sea clavado en mí. Para que no sea tomado en contra tuya y tú puedas caminar delante de mí con libertad, sin culpa, sin carga, sin ninguna condenación, sino que lavados a través de la sangre del Señor. Amén. Vamos a ir viendo entonces, por medio de las palabras Vav, el otro lugar donde aparece esta palabra Vav, la vamos a ver nosotros en Jueces 4, y es muy largo para entrar a todo. Yo les pedí que me pusieran los versículos, pero hoy voy corriendito. Esta historia ustedes se la saben. ¿Por qué quiero repasárselas? Porque aquí está el secreto de este año. Este año tiene 3 cosas. Uno, nos conecta con el Señor de una manera diferente. Si tú estabas cerca, estarás más cerca todavía. Si estabas lejos, te vas a acercar. Fíjense que es interesantísimo que también el 26, si vemos el número 26 y lo que representa el 26 también con el alfabeto hebreo es la palabra Yahvé. La palabra Yahvé es el número 26. Y Yahvé es ese nombre que Dios usa con Moisés, ¿se recuerdan en la zarza? Y le dice, yo soy el que soy. Yo soy todo, el que fue, el que es y el que será. Yo soy el que soy. En mi nombre harás todas las cosas. Y fíjense que leyendo un poquito acerca del 26, dice que entre Adán y Moisés hay 26 generaciones. Entonces, este es el tiempo de una mayor revelación del Señor para nosotros. Moisés había visto muchas cosas, había estado en el palacio, había sido salvado, porque ya saben que lo querían matar. Dios dejó que naciera, lo guardó, lo llevó al palacio, luego mata a un judío, a un esclavo, lo manda al desierto 40 años y después se le aparece en la zarza. 40 es tiempo de transición, bien importante, y 26 generaciones entre Adán y Moisés. ¿Y qué le dice Dios en la zarza? Yo soy el que soy, me vas a conocer. Entonces en el 26 Dios te está diciendo a ti y a mí, me vas a conocer de una manera que no me habías conocido, aunque lleves 40 años en esto. Va a haber una revelación de quién soy como tu Dios, que tú todavía no tienes y que tú necesitas tener. Voy a abrirte los ojos para que veas, voy a abrir tus oídos para que oigas y voy a abrir tu corazón y tu mente para que me entiendas. Y vas a tener una cercanía conmigo en este 2026 como el que no has tenido antes de este día, porque todo lo que yo hago lo voy haciendo en construcción. Por eso necesita que estemos conectados con Él en este año Vav, conectados con nuestra boca a través de la oración, que estemos conectados con la alabanza a través de nuestra boca también, porque en la alabanza lo vemos más, y que estemos conectados con nuestros ojos a través de la palabra.
Conexión, conexión, conexión. Señor, este es el año de mayor plenitud de tu presencia en mi vida. Y miren qué lindo el Padre que le dijo al apóstol Robert, que es la cobertura de Llaves de Sión, nos dijo desde finales de noviembre, me empiezan una vigilia de 12 a 5 de la mañana, toda la congregación de Llaves de Sión escoja la hora y se mete a orar y a adorar al menos 1 hora diaria entre las 12 y las 5 de la mañana, porque es tiempo de aperturar puertas, es tiempo de prepararlos para guerra, es tiempo de producir en ustedes, estirarlos un poco más, porque están muy cómodos. Y eso que yo sentía que no estábamos nada cómodos, pero nos puso un poquito más. La estaca también es aquella que dice, extiende las estacas de tu tienda. Sal de ese espacio de estrechez, de limitación, extiende tu territorio. Entra a la asignación de tu llamado. Moisés, tú tartamudeas, tú solo cuidas ovejas, no sabes hacer nada, pero ahora te doy tu verdadero llamado, que es que seas ese libertador. Y a través de esa zarza, el Señor se le revela. Entonces a nosotros ahorita en el 26 nos está diciendo, Yahvé se les va a revelar. Entenderán quién soy, entenderán para qué los hice, por qué los formé, por qué están donde están y para dónde van, para qué los tengo preparándose en este tiempo. Amén. Así que va a ser bien, yo le decía al Señor, este plato está así como que demasiadas porciones las que nos está sirviendo, no solo es una. Entonces después de tener esa revelación nos lleva el Señor a Jueces 4, ahí aparece otra vez la palabra Vav, y la palabra o la letra Vav, que significa en este momento estaca, porque se recuerdan de la historia, se las leo así rapidísimo porque necesitamos llegar a varias cosas. Solo quiero que sepan que hay momentos y tiempos donde Dios interviene en la vida de las personas. Hay días y tiempos donde el Señor interviene en naciones. Y le di tantas gracias al Señor que pasara lo que pasó ayer para predicar hoy con más certeza de que tenemos a un Dios que está en control de todas las cosas y de forma como a Él se le antoje mover a lo que Él quiera mover, Él lo va a mover. En Isaías 45, no se los leí, se los voy a leer rapidísimo porque me gusta lo que dice. Dice Isaías 45:8, que Dios mande justicia desde los cielos, que la justicia descienda como rocío del cielo, como lluvia de las nubes, que haya justicia en la tierra y Dios traiga salvación. Eso queremos. Este año 2026 necesitamos que el Señor envíe justicia a tu vida personal, familiar, de la congregación, nación y naciones. Justicia que sea lo justo, porque hay batallas en las cortes de la tierra. Y hay batallas en las cortes en el cielo. Y el juez de jueces es Dios. Y hay cosas que tú dices no es justo. Esto no es justo. Y ya pasé todo este tiempo y no veo justicia. Esto no es justo por esto y esto. Y en la nación podemos decir esto no es justo, esto no es justo y esto no es justo. Pero Él dice, yo haré justicia. ¿Puedes creerle al Señor que en el 2026 vamos a ver al Señor intervenir como el juez de las cortes celestiales en la tierra, porque conecta el cielo y la tierra y conecta las cortes de aquí de la tierra con la de Él, y empiezan a moverse cosas que tú no mirabas que podían moverse y que no podían pasar, pero que el Señor las alinea para un tiempo como este, porque es tiempo de conectar y es tiempo de expandir y de abrir y entrar a lo que sí Dios quiere hacer. Y dice el 9, Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, ¿tú no sabes trabajar? Nunca hemos visto que eso pase, ¿verdad? Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído al mundo. Por eso yo, el Dios Santo que formó el pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo. No me digan cómo hacer las cosas. No me digan, ni me pregunten, ni opinen, ni juzguen. Solo yo lo puedo hacer, Él lo dice.
Dice, yo hice la tierra y los habitantes, yo extendí el cielo con mis manos y ahí coloqué los astros. Yo hice triunfar, y entonces él aquí habla de un Ciro que él usó para, dice, yo hice triunfar a Ciro, el rey de Persia, y ahora lo ayudaré en todo para que reconstruya Jerusalén, que es mi ciudad. Él levanta al que quiere, pone al que quiere, que lo ayude a reconstruir su ciudad. Si nosotros oramos bien, hermanos, y nosotros hacemos la guerra espiritual que Dios quiere hacer, empezando mañana 5 de enero, que hay unas cositas que pasan mañana, y nosotros nos ponemos en la posición de orar para que Dios intervenga y mueva los tiempos de la justicia en Guatemala, Dios va a oír. Pero si nadie ora, se va a mover otra cosa. ¿Me están entendiendo? Tenemos que, sí, mi amor, yo sé que esto está complicado, pero no, me dice la nena aquí. Pero Dios sí sabe lo que quiere construir, ¿verdad? Dios sí sabe cómo lo quiere hacer. Y va a meternos en unas guerritas de las buenas. Como decía Candy, tuve un sueño un día que llegué y le dije en el sueño, fíjate que, me recuerdo muy bien toda la historia, pero que estábamos en guerra. Y sí, Helen, sí, estamos en guerra, pero dice que le dije en el sueño, pero la guerra es linda, Candy, le dije. Y es cierto, en el Señor las guerras son lindas. Primero, porque siempre crecemos. Segundo, porque siempre se gana. Son lindas, no son cómodas, pero son lindas, porque vemos al Señor, amén. Entonces dice, ya estábamos en Jueces, sabemos la historia, está Débora, está Sísara, está Jael, está Barak. Israel está en un tiempo dificilísimo, dice, después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Esos ciclos del hombre, ¿verdad ustedes? Volvemos a pecar, nos saca de la cosa, ya vamos saliendo y regresamos. Horrible lo que dice la palabra, como el perro al vómito. Así es. Habiendo salido, Dios sacándonos, haciendo de su misericordia, nos va sacando el problema, nos va haciendo lo que tiene que hacer, y justo donde nosotros necesitamos quedarnos firmes y mantenernos íntegros y justos y correctos delante de Él, ya como la cosa está empezando a cambiar, bajamos nuestros tiempos de oración, bajamos nuestra dedicación a Dios, empezamos a mezclar con otras cosas y volvemos a regresar, no al donde empezamos, un poquito más para atrás, porque así es esto, ¿verdad? Entonces dice que Débora profetizaba, y entonces dice, cierto día ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoab, que vivía en Quedes, en un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo, el Dios de Israel, estoy en el versículo 4:6 de Jueces, el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte de Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Ahora ustedes tienen que recordar que este rey Jabín tenía montonones de soldados. Eran los únicos que tenían carros, que tenían hierro, tenían espada, los israelitas no tenían armas. Entonces que Dios le dijera, anda, que Dios te va a traer a Jabín a ese lugar, que es un lugar bajo, es un lugar en el valle donde iba a llegar el enemigo. Dios te lo va a traer y tú con 10,000 hombres vas a ganar. Entonces miremos las circunstancias, vidas personales, individuales, miren dónde están sus guerras. Todos tenemos unos enemiguitos por ahí. Los que estamos en empresa tenemos enemigos. Y no es el de la competencia. Hay circunstancias difíciles. Los que estamos en las cosas del reino, hay enemigos. Los que están metidos en cosas de gobierno, hay enemigos. Vamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Todos tenemos enemigos, hay circunstancias que todos estamos peleando en nuestra vida personal. Pero el Señor dice, yo haré que Sísara, el jefe del ejército, vaya al arroyo para atacarte. Barak le responde que solo iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Aquí vemos a Barak
probablemente diciendo: soy el jefe y el capitán del ejército, pero no sé escuchar la voz de Dios. Por eso necesito que Débora venga conmigo. Entonces hay veces Dios te mete en cosas y te da capacidades y autoridad para guerras, pero dices: no puedo ir porque no sé qué hacer. Necesito la voz de Dios. Y muchas veces quieres ir con alguien que se llame profeta, pero lo mejor es recordar que el profeta de profetas es Cristo y que la mejor profecía es la profecía que está escrita en la palabra y que su espíritu conoce la palabra y a través de ella te va a dar instrucciones de qué es lo que tú tienes que hacer. Tú no necesitas ir con Débora. Tú no necesitas andar a ver que un profeta te esté dando una palabra. Este va a ser el año donde tú ya no tendrás que ir tanto a eso, sino que irás a la fuente directa, que es Dios mismo. Y aunque tendrás la tentación de pedir oración y pedir que alguien más te diga, refrénate este 2026 y di: voy a ir a buscar yo por mi cuenta, porque eso me va a fortalecer. Va a ser un año de eso. Luego sabemos todo lo que pasa. Entran entonces, se dirige y entendemos y sabemos en el 12, cuando Sísara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, y salieron y marcharon al arroyo. Entonces Débora le dijo: Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Por eso cantábamos hoy esa canción. ¿Quién va delante de nosotros? Jehová es varón de guerra. Todas las batallas que nos toquen pelear este año, Él va delante de nosotros. Tienen que saberlo. Y entonces saben que se puso ahí, fueron. Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta él mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Dice aquí: Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. El único vivo era Sísara, que se bajó del caballo y se fue a pie. Ganaron a todos los enemigos con todo lo que tenían en contra. Todo lo que tú tengas en contra, todo lo que tu guate tiene en contra hoy. No importa los carros a caballo, no importan las estructuras armadas, no importa las cosas que han estado armando a su alrededor. No importa, porque Jehová va con nosotros y pelea la batalla por el cumplimiento de las promesas que Él tiene para esta nación. Amén. Entonces Sísara huye, se va a pie, y Dios se encarga de que a Sísara se le antoje ir a buscar a una mujer que se llama Jael, porque el esposo de Jael era amiga del rey Jabín. Entonces dice: ahí me voy a esconder, que ella me esconda. Y cuando él entra a la tienda de Jael con entendimiento en su corazón, esto es ser no solo mujeres, hombres también con entendimiento, sabía que le había traído Dios al capitán del enemigo de Israel a su casa. Y en vez de tenerle miedo, en vez de decir: ay no, ¿qué tengo que hacer? Decir: pasa, venís cansado. Ay, de plano, ¿querés agua? No, agua no, leche te voy a dar, ¿verdad? Para que durmas bien bonito. Y entonces lo mete a su casa, le da de beber, igual que Esther hizo con Amán. Son tiempos, hermanos y hermanas, aquí hay muchos intercesores guerreros. Dios me decía: hay unas estrategias que les voy a dar para este año que no les va a parecer ni lógico lo que les voy a pedir hacer. No les va a parecer lógico, pero hagan lo que les pida hacer y rápido, sin estar titubeando tanto. Absoluta obediencia. Por eso nos está entrenando el Señor. Sean constantes, sean fieles, cuiden sus horas de oración, manténganse en la palabra, manténganse conectados con mi espíritu, porque les voy a estar hablando y necesito que ejecuten cuando les estoy pidiendo que ejecuten. Amén. Entonces Sísara entra, se acuesta, toma su lechita, se queda bien dormido y dice la palabra: entonces él entró en la carpa y ella se escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió para esconder a Sísara y le dijo: quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, diré que no hay nadie.
Císara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una vav, una estaca. Una vav, porque de la tienda, ¿verdad? De su carpa. Y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Císara y ahí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Qué valiente mujer y qué fuerzas para hacer lo que hizo. Pero miren, si vemos el simbolismo de quién es quién. Javín, que era el capitán o el rey por el cual trabajaba este Císara, significa un gobernante sabio con mucho intelecto, pero operando con intelecto humanista. Podemos ganar todo, podemos hacer todo, podemos conquistar todo, podemos gobernar todo, podemos tener todos los recursos, podemos controlar todo. Sin Dios lo podemos hacer. Esa es la estructura de Javín, el hombre que quiere hacer todo sin Dios. A eso representa ese rey. Entonces la estructura que gobierna en este momento de esa guerra o aquí, hoy en Guatemala y en las naciones, es esa estructura, ¿verdad? Luego dice que Císara significa meditación, los pensamientos, las maquinaciones de la cabeza. Entonces el enemigo está utilizando pensamientos, ideas, mentiras, verdades a medias. Nos están influenciando pensamientos, estamos siendo invadidos con un montón de cosas que han hecho creer que eso va a hacer perder al pueblo de Israel o ganarle a la casa de Dios o ganarle a los hijos de Dios. Las meditaciones, especialmente nuestros jóvenes, están siendo invadidos tremendamente con pensamientos, ideas, confusión de todo tipo. Es una guerra, es una batalla espiritual. Y fíjense que Jael lo que hizo fue pegarle con una estaca a esos pensamientos, a esas ideas, a esas mentiras y a esa confusión. Así que esa es una de las cosas que vamos a aprender a hacer en este año. Y la otra última parte donde sale Vav es en Isaías 22. Pero fíjense que ahí la Vav, como ven, no es un clavo cualquiera, ¿verdad? Porque la mayoría de clavos no tiene este ganchito. Se los voy a resumir. Dice en Isaías, empezando en el versículo 15. Pero primero quiero llevarlos a Isaías 9:6, cuando habla de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La traducción del lenguaje actual dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Trae el gobierno en sus hombros. Entonces, fíjense que la Vav en Isaías 22 hace referencia a esto, porque habla de un mayordomo que era el tesorero del rey. Era la persona de mayor confianza. A ese le daban las llaves de la tesorería, le daban las llaves de entrada a todos los lugares importantes y especiales donde había que dar acceso a las cosas. Y fíjense que es interesantísimo, porque dice que la Vav, en este caso no es solo una estaca, sino que era un gancho. Vení, mi amor, tú, pero ahí te quedas porque estás muy alto. Era un gancho, ponte viendo para allá, grande, más grande que este, que le ponían en sus hombros. Trae el gobierno en sus hombros, porque aquí, gracias, le colocaban las llaves. Nosotros usamos llaveros, ¿verdad? Miren qué lindo este llavero que hace Gloria. Yo amo guate. Bueno, entonces lo usé de hoy que me apareció por ahí. Nosotros usamos llaveros para llevar llaves. Pero si me abres y me sacas la llave, ellos no usaban llaveros, usaban el gancho para llevar las llaves de acceso a todas las puertas. Entonces el Señor le dice a este Sebna, te escogí por confianza, gracias, para que tú llevaras las llaves. Pero como hay veces les da algunos llaves de gobierno, ¿verdad? Miren qué linda forma de cargar la llave. Sí funciona.
Dije, lo voy a probar. Y me fui a Semaco a buscar un gancho. Usted sabe, le digo yo, si hay un gancho que tenga, si hay un clavo que tenga un gancho que me ayude a encontrar. Claro que sí, Señor, me dijo, aquí hay. Y compré para ustedes, porque quiero que se los lleven como un acto profético, de que van a llevarse la estaca para guerra espiritual, pero van a llevarse también el gancho para las llaves de autoridad que Dios te va a dar. Dice Isaías 22, a Sebna quítale la autoridad porque se corrompió. No es que robara, su corrupción no era de robo, pero él usaba su poder para intereses personales. Como yo tengo la llave, me haces este favor, me haces tal cosa, me ponen en tal monumento, me levantan y me glorifican de esta manera. Usó la autoridad que Dios le había dado para su propio beneficio. Eso pasa en todos los espacios gubernamentales de nuestro país. Pasa incluso en las iglesias de nuestra nación. Pasa en algunos lugares de instituciones de nuestro país donde Dios le da a uno la autoridad para tener llaves, para abrir y cerrar cosas, puertas. Pero cuando las queremos empezar a usar para nosotros mismos, dice el Señor, remuévanme a Sebna, me lo quitan, me lo destierran y ahora le dan la Vav a Eliakim, porque él es confiable. Y a él le voy a dar la llave de David. Ahí es donde sale lo de la llave de David, léanlo en Isaías 22, donde toda puerta que se tiene que abrir, hermanos, oiga, te está dando el Señor el Vav con las llaves para cerrar toda puerta que se tiene que cerrar. ¿Qué puertas necesitas cerrar tú? Deudas, pobreza, enfermedad, problemas familiares, no sé. ¿Qué puertas se tienen que cerrar? Yo tengo una muy buena lista de puertas que yo quiero ver que se cierren en el 2026. ¿Y qué puertas se quieren y deben abrir? Porque son tiempos de abrir puertas para este tiempo. Entonces el Bab nos recuerda eso también. Amén. Así que si lo vemos, Sebna, si Dios te da autoridad para algo, hermanos, miren, Jesús tuvo toda la autoridad y jamás se llevó la honra por una sola de ellas. Decía, es que tú eres sabio, es que tú eres rabí, es que tú eres, yo solo veo al Padre y solo hablo lo que el Padre habla. Él nunca se llevó un aplauso, un reconocimiento, ni uno. Él no necesitaba eso. Y nosotros necesitamos aprender, Padre, ¿cómo poder vivir en esta vida sin dejar que las cosas buenas que nos pasan nos lleven a caminar en error de orgullo y de creer que fuimos nosotros? Porque al final sí nos lo diste a nosotros, pero vino a través de tu mano. Y trabajamos nosotros, sí, pero tú no diste la fuerza para hacerlo, el entendimiento para hacerlo, el deseo de hacerlo. Conectaste y abriste puertas. Miren, hay unas cosas que pasan ustedes que uno se queda admirado. Dios, en estos días que estuvimos por irnos de fin de año a descansar, cambió las fechas, cambió el plan. Y otro día, otro año, esta Helencita se hubiera puesto a hacer un berrinche que ni les cuento. Porque no solo no tenemos mucho tiempo, sino que encima no nos podemos ir. Porque no nos podíamos ir. Y había que esperar un día más. Pero Dios se encargó. Yo haciendo mis diligencias ese día, y me entra una llamada telefónica de un lugar de gobierno donde hay una profeta hablando con alguien de gobierno. Y la persona de gobierno me dice, Helen, hay una profeta aquí que te conoce y que me preguntó si te puedo contactar. Entonces me la puso. Dice que te conoce, se conocieron en un evento de Cindy Jacobs, del Consejo Profético Global. Pero el nombre, ustedes a mí, no se enojense a mí si les cambio el nombre muchas veces, porque es que es una de mis debilidades. Por eso ando con mi marido que me ayuda un poco a recordarme. Pero no recordaba el nombre, entonces le digo, la verdad no me recuerdo de tu nombre, pero ella me explicó dónde nos habíamos visto y todo, y le dije, ay, sí, ya me recordé.
y me dice, fíjate que yo tenía que regresarme a Estados Unidos el 24 para estar con mi familia, pero estando en un lugar en Guatemala me dijo el Señor que no me podía ir si no hablaba con fulano, sutano y mengano, y una de las personas es contigo. Me puedes recibir, podemos vernos, hoy yo agarro un vuelo a las 6 de la tarde. Y yo en el momentito dije, yo no iba a estar en mi agenda, pero la agenda de Dios. Miren, hermanos, nos juntamos a la 1. Le dije, tengo un ratito. Terminamos a las 4 y piquito, solo porque tenían que ir a traer maletas para irse al aeropuerto. Hubiéramos podido pasar horas de horas de horas. En esa conversación con ella, no solo vimos tiempos, coincidimos en instrucciones de parte del Señor. Ella venía de Israel, Egipto y Dubái. Estaba en la reunión de Mar a Largo hace 2 días que vieron a Trump. No sé si vieron con la pintura de Jesús, estaba en esa reunión. Me dijo unas palabras, me profetizó usted de una manera que me activó para ese 2026. Activó algo, era como que estaba ahí durmiendo, pero había que venir una palabra profética que la tenía que activar. La activó y después todavía hablamos otro tema que me impresionó de ver cómo Dios es de perfecto en cómo coordina tu vida y mi vida. Él no se le va nada a ustedes. Estamos teniendo que estar bien sensibles a lo que el Señor quiere hacer y decir, Padre, llévame en tus pasos, en tu camino, que mi día sea el tuyo, que mis tiempos sean los tuyos, que las instrucciones sean las tuyas. Entonces vamos a estar muy conectados con eso en el 2026. Y quiero terminar solo contándoles algo, porque esto está pendiente. Pero como somos una iglesia de nación, ustedes si vienen a Llaves de Sion se van a dar cuenta que la nación es una de las partes importantes por la que el Señor hizo y nació Llaves de Sion. Necesitaba generar un campamento como este, con un altar de presencia, de adoración, para generar intercesión de la nación y de la iglesia de Guatemala, no solo a la nuestra. Si se dan cuenta aquí, nosotros no tenemos intercesores, tenemos intercesores de Llaves de Sion, pero la intercesión que esta casa genera es una intercesión para todo el cuerpo de Cristo. Es parte de lo que Él ha dicho. Y fíjense que pasó algo bien interesante. Ahí estamos hoy y estamos esperando a ver las instrucciones del Señor y sentí que tenía que decírselos para que sepan que Dios nos está dando esta arma, este 6, este Vav, que vamos a estar recordando todo el tiempo. Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a tener que tener acceso a autoridad para abrir y cerrar ciertas puertas. Viene hace aproximadamente 1 año y miren que lo dejé en la casa, tristemente, pero bueno, después se los enseño. Hace 1 año vino el pastor Henry y me dijo, profeta, fui a Israel, estuve en el Muro de los Lamentos, estuve orando ahí y se me acerca un profeta y me dice, lleva estos 600 shekels, que son, no son 600 quetzales, son 1500 quetzales más o menos, 600 shekels, 3 billetes de 200. Y llévalos a Guatemala, es para que hagan algo, un acto profético en Guatemala. Me lo dijo el pastor Henry, yo lo recibí, lo metí rapidito en un Ziploc y estaba esperando el momento de sembrar esa siembra, porque nosotros como Llaves de Sion, nos dice el Padre que tenemos que dar del diezmo que recibe la iglesia, diezmamos. Y el diezmo va para el pobre, para el huérfano, para la viuda, pero también sembramos en Israel, en 2 lugares en Israel. Donde está el corazón del Padre, ahí sembramos. Entonces yo dije, va a venir el momento de sembrar. Y si se recuerdan cuando estábamos en la guerra en el 7 de octubre y nos mandaron a pedir una ofrenda de emergencia para los soldados, para comprarles uniformes antifuego, porque estaban metidos dentro de los tanques y les estaban entrando bombas en los tanques y para que no se quemaran enteros poder aguantar y estar. Entonces mandamos una ofrenda buenísima y logramos vestir a muchos soldados de Israel para eso, ¿verdad? Pero yo cuando fue eso dije, Señor, ¿cuándo damos este dinero? Y miren lo que hace el Padre. Viene el pastor Henry, lástima que no está aquí, pero él lo va a oír. Y me dijo, hermana Helen, el Señor me hizo oír una prédica de Jonathan Cahn,
donde Jonathan Cahn está recordando cómo Dios está regresando todas las cosas originales de Israel. Le regresó su idioma, el hebreo, que se había desaparecido, y les regresó su moneda. El shekel era la moneda original en Israel. Y fíjese que me fui a preguntarle al Señor por qué teníamos estos 600 shekels y por qué el Señor había dado esta ofrenda. Y entonces lo llevó a primera, buscó 600 shekels en la palabra, ¿verdad? Para ver dónde aparecía. Y el lugar donde aparece es en Primera de Corintios 21, del 14 al 27. No les voy a leer, es muy largo. ¿Se recuerdan, algunos de ustedes se recuerdan, David como rey, va muy bien, gana, pero llega un momento donde se le fue a la cabecita el tamaño del ejército que tenía y quería ver su fuerza. Entonces en Crónicas le manda a decir a su comandante Joab y le dice, contame cuántos tengo. Y Joab se enoja y le dice, mala cosa estás haciendo, rey. Porque contar eso era como decir, quiero ver qué tengo yo, cuando tú nunca has necesitado saber cuántos hay, solo poner tus ojos en Dios. Estás poniendo los ojos en tus fuerzas y David lo manda a contar el ejército. Y dice que Joab lo hace sin querer hacerlo. Incluso dice, y no contó a los levitas y a los de Benjamín tampoco porque se enojó. No los contó ni completos. Cuando pasa eso, viene el profeta a hablarle a David y le dice, mala cosa has hecho. Y viene venganza de Dios sobre ti. Dice Dios que escojas cómo te castiga. Ala, chilero que le pregunten a uno, ¿va? Aunque no estuvo fácil la pregunta. Te puede castigar de 3 formas para quitarte este pecado que acabas de hacer. Y mire lo que le pregunta. Y le dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo. Miren, cayó en la tentación. El orgullo de su fuerza. Luego vamos leyendo, léanlo ustedes porfa del 14 al 26. Entonces puso a contarlo y dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, esto está en el 10. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad, que era el profeta, a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es una peste en la tierra. Qué difícil, ¿verdad? Y entonces dice él, mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así que Jehová escogió que no fueran ni sus enemigos, sino que fuera Dios el que tratara directamente con él. Y dice, así Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 60,000 personas, ustedes, por ese error. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Y ahí no había terminado Dios, iba a seguir la destrucción. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta, ya no sigas, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga peste sobre tu pueblo. Entonces sigue y lo que pasa es que el Señor le dice, ok. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad y dijo, dile a David que suba, que construya un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, y que con eso él iba a parar la peste. Se acerca a Ornán, Ornán es dueño del territorio, sabe quién es David, le agarra también miedito, ¿verdad? Porque dice, si David necesita esto, yo se lo regalo.
Agarra el terreno. Incluso, ¿sabes qué? Tengo bueyes para el sacrificio del altar. Y ¿sabes qué? Tengo madera para que construyas. Te doy todo, terreno, todo lo que necesites para hacer el altar. Y David le dice, no puedo construirle a Jehová algo que no me haya costado nada a mí. ¿Cuántos de nosotros ya han dicho, ay, sí, vos, gracias, vos, está bueno? David tiene entendimiento espiritual. Si no te cuesta, y eso te puede costar tiempo, no solo dinero, tiempo. Si no te cuesta obediencia, si no te cuesta dejar algo que no querés dejar, si no te cuesta sacrificio, si no te cuesta morir a ti mismo, si no te cuesta humillarte, tenemos que pagar un precio ustedes para estas conquistas, de estas cosas. ¿Saben lo más lindo de esto? Es que ese territorio donde esto pasó fue exactamente el mismo lugar, es Monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham entregó a Isaac. Años antes. Dios lo regresa al mismo lugar. Y ese altar, ese templo, fue el inicio de donde ahorita está el templo. Era el inicio de lo permanente del templo que tenía que construirse, que ya sabemos que fue destruido 2 veces, y que va a ser reconstruido para que Jesús venga a estar. Y Él paga un precio. Entonces, regresándole a los 600 shekels, el Señor nos empieza a hablar, porque el simbolismo de los 600 shekels es: quiero redimir tu nación, quiero parar la peste, quiero parar la maldición, quiero parar todo lo que le está pasando a Guatemala a causa del pecado de mis hijos. Porque miren, le echamos la culpa a todos aquellos, ¿verdad? Pero yo les cuento una cosa: a los que pesan y a los que miden, Dios es a sus hijos. Ellos no lo conocen, ellos sirven a Satanás. Uy, tal vez editamos eso, pero la verdad, pues Dios no es su Dios, pero nosotros somos hijos. Él pagó por nosotros, llevamos su nombre, somos herederos, somos ejecutores. ¿Y qué pasa? Entonces, a causa de la condición del cuerpo de Cristo en las naciones, el enemigo incita, hace, se mueve, provoca, y la ira de Dios se levanta. Nos está diciendo 2026, voy a empezar a redimir a Guatemala. Pero la redención requiere unas cositas que con esto cierro contigo. ¿Dónde está? Dice aquí: los 600 shekels representan el precio de redención de una nación, porque David los paga para detener la plaga que estaba destruyendo. Proféticamente es el costo espiritual para detener el juicio sobre una tierra. Necesitamos hacer eso. Altar de expiación y restauración. David no quiso ofrecer un sacrificio que no le costara. Esto habla de sacrificio verdadero cuando una nación se humilla, paga el precio espiritual de arrepentimiento y levanta un altar santo. Vamos a tener que hacer eso. Es el fundamento del templo. El terreno comprado con 600 shekels fue donde se construyó el templo, símbolo de la presencia de Dios, del gobierno y de la presencia de Dios en la nación. 600 shekels anuncian un nuevo fundamento espiritual para la restauración de la nación. No sé si me están entendiendo la profundidad de lo que el Señor está diciéndonos que quiere hacer. Y también habla el número de plenitud militar y protección. Oiga, ejército, dice, y estos pasajes 600 también se relacionan con que David y sus 600 hombres. Entonces yo le estoy creyendo al Señor por un ejército de 600. Y la oportunidad de hacer eso va a ser Levántate Guate el 11 de enero. Que más de 600 guatemaltecos estemos en oración y en ayuno. 21 días de enero. Y pidamos perdón y empiece a redimir
el Señor las cosas en Guatemala. Ustedes y yo vemos y decimos, ya les vi unas caritas, algunos que dicen aquí no cambia nada, nunca, no va a pasar nada, nada, jamás en Guatemala. Pero ¿saben qué puede pasar? Pueden pasar cosas extraordinarias y los caminos que Dios quiere allanar en esta nación y en tu vida, los quiere allanar, Él quiere abrir camino, limpiar el camino, redimir el camino tuyo, personal, de tu casa y también lo que quiere hacer para la nación. Cuando yo vi lo que pasó ayer, que de veras que yo creo que estábamos esperando el día, ¿verdad? No tanto por la persona, porque como oíamos en la alabanza, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades y principados que gobiernan y establecen redes y cosas y construyen para destrucción de las naciones. Entonces el ver que viene una mano a hacer algo dura, en ese caso, es como algo que nos habló en un tiempo de intercesión global, donde él dijo, esto es como una tela de araña que la voy a empezar a desarmar así. Entonces nosotros tenemos que pedir que eso pase, porque, aquí no lo voy a hablar, pero cualquier cosa que hubiera estado sosteniendo algo en Guatemala que no tenía que recibir Guatemala y se seque esa fuente, va a hacer que se le limpie el camino a la nación. Amén.